Y en esta parte ya tenemos a nuestro entrevistado vía telefónica. Él es Jeffrey Rodríguez, abogado y coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, @Jeffrey Materano. Así lo pueden seguir en sus redes sociales. Y es que vamos a hablar de esto, los casos de violencia en la comunidad. Bienvenido, Jeffrey. Gracias por acompañarme a Caterine Nonda. Hola, Catherine. Muchas gracias por el espacio. Jeffrey, cuéntanos primero acerca del observatorio. ¿Cuánto tiempo tiene este observatorio y cómo funciona? En el mes de julio cumplimos justamente un año y esta es justamente una iniciativa que surge para documentar, visibilizar y también acompañar casos de violencia por discriminación hacia personas LGBTIQ+. Nosotros tenemos una serie de mecanismos de recepción de denuncia. Tenemos nuestros contactos organizacionales, tenemos correo electrónico y tenemos diversas redes donde las personas se pueden comunicar con nosotros cuando justamente han sido afectadas por un hecho de discriminación, por una violencia, y pues de esta manera nosotros documentamos este hecho y dependiendo del caso pues derivamos a otras organizaciones o hacemos el acompañamiento necesario. ¿Cuáles son esa violencia o esos casos, es la palabra adecuada? ¿Cuáles son esos casos que más se presentan en el observatorio? Dependiendo del momento justamente en que estemos documentando, se presentan distintos patrones de violencia. Pero te puedo resumir que los principales tipos de violencia que se documentan, por lo menos del año pasado y en lo que va del año 2023, tienen que ver con discriminación en espacios públicos, discriminación en espacios comerciales, lo que conlleva a impedirle acceder a estos espacios o impedir, digamos, que se desenvuelvan, digamos, como que de una manera libre también. Es decir, hay discriminación en estos espacios. Y por otra parte también existe mucho lo que es el discurso de odio por parte de funcionarios públicos, por personas que tienen algún tipo de influencia o poder y también por, de una u otra forma, funcionarios que tienen algún cargo de carácter político. Esto es sumamente importante porque hay veces hay espacios que no están bajo el control, ¿no?, de las autoridades, por ejemplo esto. ¿Y qué hacen ustedes específicamente? Cuando llega un caso como esto, hay una denuncia, ¿cuál es el procedimiento? En primer lugar, nosotros procuramos que la persona se sienta segura justamente para poder tomar la información necesaria y justamente con esta información necesaria ofrecerle algún tipo de opciones, bien sea ayuda psicológica, bien sea asesoría legal o cualquier otro requerimiento que la persona afectada tenga. Una vez que tengamos justamente señalado o identificado este requerimiento, procedemos a completar nuestra base de datos porque siempre en primer lugar se tiene que justamente atender el caso o la situación como tal y después que tenemos justamente toda esta base de datos se le da un seguimiento dependiendo justamente de la acción que tomen estas personas, que puede ser tanto denuncias en instituciones como campañas por redes sociales o algún otro tipo de acción, pues se les hace un seguimiento a este caso para ver justamente cuál es el comportamiento a nivel general de este hecho de violencia. Ahora, ¿qué cantidad de personas, Jeffrey, hace estas denuncias? Es decir, ¿quiénes se atreven a hacer estas denuncias? Porque a veces estos casos pues involucran, como tú lo decías, algunos funcionarios, personas que de pronto tienen un poder económico importante en el país. ¿Quiénes se atreven a hacer esas denuncias? ¿Y cuántas personas? ¿Ha aumentado quizás el porcentaje de personas que se atreven a denunciar estos casos de violencia en la comunidad LGBTIQ+? Mira, lamentablemente no. En el año pasado, en el año 2022, de 97 casos que documentamos, no llegamos ni siquiera al 10% de personas que denunciaron ante organismos receptores de denuncia, bien sea algún cuerpo policial, bien sea alguna oficina del Ministerio Público o alguna defensoría del pueblo. La mayoría de denuncias que documentamos como observatorio se tratan de denuncias por redes sociales, justamente porque existe una desconfianza en el sistema de justicia, existe, digamos que antecedentes que prácticamente no toman en cuenta las denuncias por motivos de discriminación y justamente también entra en este círculo de revictimización
a las personas afectadas, a los sobrevivientes de violencia. Entonces estas tendencias que no solamente del año pasado y esto, sino que es algo histórico y tenemos justamente antecedentes desde el año 2003 en adelante, en el que se señala de que la poca confianza en las instituciones es un factor primordial para que las personas no hagan denuncias ante los mismos. Y pues lamentablemente este es un patrón que se repite actualmente y sobre todo cuando se trata de funcionarios de seguridad, pues lamentablemente este es uno de los casos que menos se denuncia por miedo a la represalia que pueda tener este caso. Y también digamos que podemos ver bastante agresivo todo el sistema de administración de justicia y pues le corresponde justamente a estas autoridades hacer que estas instituciones sean en primer lugar más amigables y en segundo lugar más accesibles a las personas que son víctimas de discriminación. Yo estoy conversando con Jeffrey Rodríguez, él es abogado y coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, @JeffreyMaterano, así lo pueden seguir en sus redes sociales, sobre los casos de violencia a la comunidad LGBTIQ+. Y yo tengo por aquí un dato, Jeffrey, que me llamó bastante la atención y tiene que ver con datos precisamente del observatorio, donde se documentan 97 casos y 10 de ellos son asesinatos. Y estos son los que están registrados. ¿Cuáles son esas cifras? Este tema de los asesinatos, ustedes tienen que investigar esto. ¿Hay alguien que denuncia, algún familiar que pueda decir que de pronto tiene que ver con la orientación sexual, que la muerte haya tenido que ver con eso? ¿Cómo hacen esta investigación en relación a los asesinatos? Que además es una cifra alta, ¿no?, para esta cantidad. Sí, correcto. De hecho, gracias por mencionar eso, porque es algo en lo que hacemos bastante énfasis, en que el tema de los asesinatos es algo bastante preocupante, que es una tendencia que ha permanecido a nivel histórico en Venezuela, sobre todo a hombres homosexuales y mujeres trans, que son los dos grupos más vulnerables justamente por este tipo de violencia. Con respecto a los asesinatos, dependiendo de la información que podamos recopilar, bien sea a través de medios de comunicación o de algunas personas que tengan conocimiento o algún trato con esta persona, pues tratamos justamente de abordar para poder determinar cuáles los motivos que están en torno justamente a ese asesinato. Lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad ni, digamos, como que el mandato para poder hacer estas averiguaciones, ya que eso es competencia exclusivamente del Ministerio Público, pero por la información que tenemos, por las condiciones en las que se dieron los asesinatos, podemos presumir que se trata de crímenes de odio. Claro, esto le corresponde justamente a la Fiscalía darle esta tipología o este nombre como tal a estos homicidios, pero el hecho de que hayan ensañamientos, el hecho de que se produzcan justamente en espacios personales, son características que no solamente se repiten acá, sino que también se repiten en Colombia, por ejemplo. Y ahí sí se investiga justamente por motivo de prejuicio, por motivo de discriminación y por motivo de odio esos asesinatos. Así que eso es una tendencia que también se repite acá. Sin embargo, más allá de la información que tenemos por medios de comunicación y por fuentes que nos pueden suministrar algunos otros datos, no tenemos muchos más allá de eso porque, bueno, estos son procesos penales bastante extensos y rigurosos, así que más que todo los son las instituciones correspondientes. Y ciertamente tiene que existir una voluntad, ¿no, Jeffrey, de esto? Tú lo mencionabas allí, ustedes también tienen comparaciones de Colombia, por ejemplo, que es un país vecino, y eso es importante. Ahora, ya yo te tengo que despedir, pero que hiciéramos una reflexión, Jeffrey, con todo esto que está haciendo el observatorio, que no es poco, ojo, porque, bueno, tienen ustedes allí alguna información importante que puede servir incluso a las autoridades cuando tengan esa disposición de ver un poco más allá estos casos de violencia a la comunidad. Pero me gustaría que reflexionáramos acerca de esto en este minuto que nos queda. ¿Qué le falta a Venezuela? ¿Es un tema de cultura? ¿Es un tema de información? ¿Es un tema de, no sé, de odio hacia las personas de la comunidad? ¿Qué crees que le falta a Venezuela para avanzar en casos como el tema de la identidad, como el tema del matrimonio igualitario, entre otros que ustedes han venido luchando, ¿no?, a través de los años? Yo creo que nos falta, en primer lugar, escucharnos. En segundo lugar, educarnos y en tercer lugar, humanizarnos. Porque lamentablemente en diversos espacios se pone en tela de juicio el hecho de que somos personas también, lo cual es algo que me parece bastante aberrante porque
Actualmente hay otros escenarios donde se discute casi que la humanización de la tecnología, pero hay otros donde lamentablemente se habla de restringir los derechos a personas de la comunidad LGBTIQ+, lo cual muchas veces digamos que gira en torno al desconocimiento, así que nosotros como activistas y defensores de derechos humanos siempre promovemos el hecho de que el empoderamiento del conocimiento y también el adquirir nuevas informaciones disminuyen proporcionalmente los índices de violencia, y también que es importante tomar las acciones correspondientes y acudir a las vías que tenemos, a pesar de que sean pocas, para poder hacer exigir nuestros derechos. En nuestra página web, que es www.nomasdiscriminacion.org, tenemos diferentes recursos que pueden utilizar. Tenemos guías de denuncia, tenemos informes, boletines, tenemos también otros recursos que vamos a ir subiendo justamente para que las personas que son parte de la comunidad y que de una u otra forma pueden ser perjudicadas por un hecho de violencia tengan recursos a la mano y pues saber que tienen el observatorio siempre disponible para poder atender cada uno de sus casos y poder ver qué podemos ofrecerles. Jeffrey, vamos a repetir la página, por favor, el nombre de la página. www.nomasdiscriminacion.org. Muy bien, entonces allí pueden hacer todo, incluso hacer las preguntas, y si no, hacerlo a través de sus redes sociales, @Jeffrey Materano, así lo pueden seguir en Instagram.